Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro curso de Word. Vamos a ver el punto de formato, ¿sí? La presentación de cualquier documento es un aspecto fundamental para cualquier documento. Es importante la correcta elección de la fuente y es algo que vamos a ver en este capítulo. Primeramente vamos a ver, por ejemplo, vamos a copiar algunos textos o por ejemplo vamos a colocar curso de Word. Y la primera herramienta que nos facilita el Word es la barra de formato rápido. Cuando alguien tiene algún texto, vean que aparece una barra de formato rápido, la cual nos va a ayudar a darle un formato rápido a este texto que tengamos sin que tengamos que acudir a la cinta de opciones, ¿sí? Entonces para eso simplemente agarramos y podemos seleccionar el tipo de letra, la fuente. También podemos aumentar de tamaño o disminuir de tamaño, ¿sí? Es algo que también está dentro de lo que es, como les digo, la ficha de inicio dentro del grupo fuente. Primeramente esa es la barra de formato rápido, la cual nos va a ayudar. Ahora seguidamente vamos a ver el primer elemento de lo que es el formato, que vendría a ser las fuentes. Vean que nosotros tenemos distintos tipos de fuentes, las cuales podemos ir escogiendo para elegir para nuestro documento, ¿sí? Recuerden que las fuentes, algo importante es que nosotros podemos descargarnos las fuentes, ¿sí? Ustedes pueden buscar algún tipo de fuente, algún tipo de letra que les guste, la cual les puede ayudar. Por ejemplo, ¿sí? Los tipos de fuentes vienen dentro de lo que es un archivo TTF, ¿sí? Con esta extensión, por ejemplo este es Renault Life, el tipo de letra, y simplemente tenemos que hacerle doble clic, ¿sí? Y ahí nos va a decir imprimir o instalar, ¿no? Vean que aquí, bueno, OpenType, dice Renault OpenType, que es una fuente abierta, ¿sí? Que se puede modificar y todo. Y podemos darle en instalar. Cuando le damos en instalar, dice la fuente Renault ya está instalada. Si reemplazarla, en este caso, bueno, lo voy a dar sí. Pero tendrían, si es la primera vez que instalan una fuente, les va a decir que se ha instalado correctamente simplemente. Ya, eso es algo muy importante cuando alguien trabaja con los documentos, ¿no? Que las fuentes, los tipos de letra, las fuentes que existen, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, a este le voy a cambiar la fuente que he instalado recién, ¿sí? Entonces voy a buscar la fuente Renault Life. Obviamente, si no queremos perder el tiempo, podemos escribir aquí directamente el tipo de fuente que queremos, ¿no? Y ahorita Renault Life, ¿no? Sí, Renault Life. Y vamos a aumentar de tamaño, por ejemplo, como estamos haciendo un curso, bueno, lo vamos a colocar en 36, ¿sí? Entonces recuerden que las fuentes son aquí, estos son los tipos de fuentes o tipos de letra, y que uno puede venir e instalarlos, ¿sí? Otro elemento importante de aquí es que, por ejemplo, si yo tengo aquí un subtítulo, bueno, por ejemplo esto lo voy a colocar en 18, voy a colocar introducción, ¿sí? Algo interesante de aquí, bueno, que el otro aspecto es el aumentar de tamaño de fuente o disminuir. Recuerden que si nosotros estamos queriendo aumentar nuestro tamaño de fuente, no es necesario que vengamos y que escojamos un elemento por un elemento. Si queremos reducir todo el documento o ampliar reducir o aumentar la fuente de todo el documento, simplemente seleccionamos todo, ¿sí? O el atajo control más E, ¿no es cierto? Control E es para seleccionar todo. Entonces aquí podemos darle directamente aumentar tamaño de la fuente y vean que ambos se están aumentando de tamaño, sino no así simplemente uno solo, ¿no? Entonces en proporción se aumentan ambos. Y para disminuir lo mismo, ¿no es cierto? Eso es una herramienta importante que poco la utilizan.
Otro elemento importante es que nosotros tenemos aquí es el cambiar de mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Nosotros podemos seleccionarlo y venir y decirle queremos tipo oración, que es el que está aquí, queremos puro minúsculas, queremos puro mayúsculas, queremos en este caso poner mayúscula en cada palabra, o podemos alternar las mayúsculas y minúsculas, ¿no es cierto? Es decir, que todo esté al revés, ¿ya? Entonces nosotros vamos a poner que queremos tipo oración o tipo en cada palabra, ¿no es cierto? Mayúsculas en cada palabra, ¿sí? Entonces es otro elemento. Luego tenemos aquí la borrar todo el formato. Este borrador nos sirve, por ejemplo, cuando algunas veces tenemos con colores. Ven, por ejemplo, aquí lo voy a tener con color, lo voy a tener con negrita, lo voy a tener con negrita para colocar negrita. Vean, aquí también es control N. Luego tenemos para colocar cursiva, que sería control K, y para subrayar tendríamos control S, ¿ya? Entonces, si yo quiero borrar el formato de aquí, directamente digo aquí borrar todo el formato con el borrador, ¿sí? Y se me vuelve el texto a la parte principal, a la parte básica o por defecto que tiene establecido el Word, ¿sí? Si algunas veces yo quiero copiar algún formato o algo, puedo venir aquí y seleccionar algo, ¿sí? Es algo que vamos a aprender. Y aquí tenemos copiar, ¿sí? Copiar, que el comando para copiar es control C, ¿sí? Entonces decimos copiar y luego selecciono el texto donde lo quiero copiar, el formato, por el tipo de letra o algo, y vean que aquí en la parte debajo donde estábamos el símbolo de copiar, ¿sí? Tenemos aquí el copiar formato, que vendría a ser, dice control mayúscula más C más control mayúscula B, ¿ya? Entonces yo puedo venir y decirle copiar, y vean que mi mouse o el puntero en este caso se ha convertido en una brocha, ¿no es cierto? Entonces directamente puedo venir y pegarlo a este texto y se ha copiado el formato, ¿no? El formato ya tendría que ser el tipo de letra, el tamaño y todo, ¿no? Entonces es algo que unas veces van a utilizar, ¿no es cierto? El copiar formato o pegar. Es lo mismo que copiar y pegar, ¿no es cierto? Que vendría a ser aquí el símbolo, control C, y para pegar pues, hacemos control V, ¿no? O control V, ¿ya? Entonces esa es una de las partes importantes del formato. Luego tenemos el tachado, ¿sí? Por ahora es un tachado simple, eso nos sirve para el manejo de errores. Luego tenemos lo que es el subíndice, ¿sí? Cuando queremos utilizar fórmulas, ¿no es cierto? Y también el superíndice. Dentro de aquí de fuente también tenemos los estilos de fuente, que nosotros podemos escoger alguno de estos que ya tengamos, o podemos venir y ponerle algún contorno. Por ejemplo, aquí voy a venir y si quiero aplicarle un título voy a colocar de esta manera, ¿no? Curso de Word, ¿sí? Si no me gusta si quiero agregarle un borde, puedo venir, o un reflejo, ¿sí? Puedo venir aquí y decirle reflejo o sombra, cualquier otro efecto. Entonces voy a decirle reflejo y le voy a dar algún tipo de reflejo con una distancia, ya. Entonces a ver, este es suficiente, ¿sí? Entonces vean que ya tenemos un efecto aplicado a nuestro título. Luego tenemos otro elemento, otro comando importante, que es el resaltador. Esto más que todo cuando hacemos control de lectura. Y luego posteriormente tenemos los colores del texto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aquí la parte de introducción, lo quiero en algo también un poco azul, ¿sí? Entonces aquí escojo el tipo de más colores, o también tenemos en la parte de degradados, ¿sí? Venimos a degradado y le vamos a colocar este de aquí. Entonces ya tenemos nuestra parte de lo que es formato. Algo que tiene importante también es el cuadro de diálogo. Recuerden que para hacer el cuadro de diálogo hacemos clic aquí en la flechita esta, o apretamos control M, ¿no? Entonces venimos al cuadro de diálogo, y en el cuadro de diálogo nos va a mostrar
los mismos comandos que tenemos en la parte principal, pero además de eso nos va a agregar algunos otros comandos que son importantes, como por ejemplo, ¿sí? Vean que aquí tenemos en este caso subrayado, bueno, está lo más básico, y aquí tenemos todos los demás subrayados disponibles para nuestro documento. ¿Ya? Algo importante, bueno, aquí también tenemos más opciones de tachado. Vean que aquí en la parte principal simplemente teníamos un solo tachado, mientras aquí tenemos ya las opciones de doble tachado. Tenemos, bueno, subíndice, tenemos versalitas. Versalitas es algo que se puede, que le va a utilizar. Por ejemplo, vean que las versalitas es que lo convierte todo a mayúsculas, pero resaltando la primera, haciéndola un poco más grande que el resto del texto, ¿no? Esas versalitas tienen mayúsculas, ¿sí? Tienen el texto oculto. Algunas veces podemos seleccionar un texto oculto y a la hora de imprimir simplemente podemos decir que se muestre, ¿no? Es algo interesante. Luego los efectos del texto, lo mismo que habíamos visto aquí. Tenemos efectos del texto, lo cual podemos modificar el relleno, por un relleno degradado, sólido. Podemos ver el contorno, si queremos una línea sólida, una línea degradada. Sí, vamos a ver el relleno degradado y aquí podemos ver varios tipos de degradado. Sí, lineal, radial, rectangular, que sea en ruta, ¿no? Hay varias opciones que podemos ir modificando, ¿sí? Entonces, por ahora lo voy a dar a cancelar, ¿sí? Y bueno, la siguiente pestaña, que es algo importante, es aquí la parte de avanzado, ¿no? Vean que dentro de aquí tenemos algo importante, que es el espaciado entre caracteres. Primeramente tenemos la escala. La escala no es más que el ancho de cada letra, ¿sí? No es algo que se utiliza mucho porque, por ejemplo, bueno, voy a venir aquí para hacer la prueba de Word, voy a colocar y le digo la escala que sea en 200%. Y vean cómo el texto aquí en una pantalla, en una vista previa, vamos viendo que se va distorsionando, No es algo que me agrade mucho, así que vamos a deshacerlo. Recuerden que para deshacer, aquí tenemos nuestra barra de acceso rápido, tenemos deshacer efecto, dice control Z. El control Z es para deshacer los elementos. Si queremos rehacer, ¿sí? Rehacer quiere decir que vamos a volver a ponerle la escala, entonces decimos control Y, ¿sí? Con control Y vean que vuelve a lo mismo, ¿no? Control Z para deshacer, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo algunos comandos de esos más. Bueno, los estamos viendo. Y luego otra parte importante que es de la ficha avanzado. Vamos a ver que es aquí el espaciado entre caracteres, ¿no? El espaciado, aquí nos vamos, por ejemplo, si queremos expandido o comprimido. Vean que aquí en la vista previa está un texto normal. Si queremos comprimido, obviamente va a pegar un poco más, va a eliminar los espacios entre las letras, y nosotros podemos decir qué tan comprimido queremos que esté nuestro documento, ¿sí? O si queremos expandido, ¿sí? Eso más que se utiliza cuando hacemos carátulas o algo así. Entonces podemos decir que aquí quiero en 1.5, ¿no? Nuestro expandido. La posición del texto. Esto es un poco más o menos cuando utilizamos aquí la parte para hacer fórmulas, ¿sí? Para hacer subíndice, superíndice. Vean que elevada respecto a la línea que estamos escribiendo, lo va a elevar un poco el texto, y de bajada también lo va a bajar un poco, ¿sí? Lo vamos a poner normal, y aquí podemos decir en cuántos puntos queremos que sobresalga, digamos, o que esté debajo, ¿ya? Luego tenemos las características OpenType, ¿sí? OpenType, recuerden cuando estábamos instalando una fuente, son de tipo abierto, ¿sí? Eso generalmente, estas características OpenType realmente se utilizan cuando nosotros vamos a compartir un documento en diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, algún tipo de letra que no es OpenType, ¿sí? Cuando la compartimos dentro de lo que es, por ejemplo, en otro sistema operativo como es Linux o algo, entonces algunas fuentes no se reconocen. Es por eso que algunas veces se modifica, ¿ya? Pero aquí tenemos algunas características que, bueno, esto es más que
un curso más avanzado donde vamos a ver, donde se maneja varios tipos de fuentes para distintos sistemas operativos. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la parte de lo que es fuente, ¿sí? Los efectos de texto, bueno, esto, bueno, ya lo habíamos visto. Aquí hay otros efectos más que vendría a ser los mismos, bueno, que podemos ir aplicándoles, que son la sombra, reflejo, iluminado, bordes suaves y formato 3D. ¿Ya? Obviamente cada uno de estos efectos tenemos que ir experimentándolos en base a la práctica que vayamos teniendo. ¿Sí? Ahora, dentro de lo que vamos a ver, ahora vendría a ser el formato de párrafos. El formato de párrafos lo que nos va a indicar es, en este caso, la alineación de los párrafos que vamos a ir teniendo. Para ello voy a venir y voy a copiar un texto de ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, voy a copiarme este texto, digo copiar o control C, ¿no es cierto? Control C, y podemos hacer un control V. ¿Ya? Entonces, primeramente, dentro de los textos, dentro de los que es recuerden que en Word también hablamos por líneas, ¿sí? O por párrafos. Un párrafo es aquel donde inicia con una mayúscula y termina con un punto y aparte, ¿sí? Entonces nosotros para nosotros es un párrafo. Vean que aquí voy a copiar este mismo párrafo. Tenemos 2, 3, 4 párrafos, ¿sí? Vean que el espaciado que tenemos entre párrafos, ¿sí? Pues hace que se note, digamos, que este es un párrafo, que este es otro párrafo. ¿Ya? Entonces tenemos primeramente que el texto en Word por defecto tiene una alineación a la izquierda, ¿sí? Aquí dentro de lo que es la ficha inicio, el grupo párrafo, aquí vean que el comando alinear a la izquierda, que es control Q, está activado, ¿sí? Nosotros podemos venir y cambiar este tipo de alineación por alguno de estos, que puede ser centrar el texto, control T, centrar el párrafo en realidad, ¿no? Alinear a la derecha, que sería control D, y justificar, que sería control J, ¿sí? Entonces yo puedo venir, seleccionar un párrafo. Recuerden que también, por ejemplo, para seleccionar un párrafo pueden venir desde el inicio con el cursor, con el puntero, seleccionar hasta el inicio, desde el final hasta el inicio, o podemos hacer un triple clic con el mouse, ¿sí? Si hacen un triple clic, entonces podemos seleccionar también todo el párrafo. Entonces nosotros vamos a venir y le vamos a decir alineación a la derecha, que vendría a ser control D, ¿sí? Hacemos control D y vean que se ha alineado nuestro párrafo hacia la derecha respecto al margen derecho. Luego podemos hacer una alineación centrada, ¿sí? Para eso seleccionamos nuestro párrafo y le decimos centrar, y nuestro texto está centrado respecto a los ambos márgenes. Y luego tenemos la parte, bueno, la alineación que vendría a ser justificada, que es la parte de, bueno, que es una de las alineaciones que más se utiliza dentro de la elaboración de documentos. Luego vamos a ver dentro de estos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con este texto justificado. Ahora vamos a ver las sangrías que existen para trabajar dentro de los documentos de Word. Voy a copiarlo y a ver, vamos a... Perdón. 2, 3, 4. Las sangrías es un espacio, en este caso de cierta medida, que se antepone de forma automática en los lados de un párrafo. De esta forma se puede hacer que el párrafo esté más o menos separado del margen de la página que los demás párrafos. En este caso, primeramente vamos a ver lo que es sangría a la derecha. Para establecer tenemos 4 tipos de sangría, ¿sí? Tenemos sangría a la derecha,
tenemos sangría a la izquierda, tenemos sangría de primera línea y tenemos sangría francesa. Ya, entonces nosotros vamos a venir y vamos a definir el tipo de sangría que queremos utilizando el comando párrafo, ¿sí? Entonces nosotros para aplicar una sangría pues tengo que venirme y situar el punto de inserción en el párrafo que se desee aplicar la sangría. En este caso voy a venir en el primer párrafo. Los voy a separar por colores. Bueno, les voy a colocar colores para que se distingan un poco, para que vean en cuál párrafo estoy aplicando. Bueno, esto lo vamos a dejar en negro y este le vamos a colocar en verde, ¿sí? Entonces voy a venir y voy a decirle, por ejemplo, quiero aplicarle la sangría a este párrafo, y puedo hacerlo primeramente aquí con el cuadro de diálogo párrafo, ¿sí? Ficha inicio, grupo párrafo y aplicamos aquí. Y aquí ven en el cuadro de diálogo nos sale aquí sangría, ¿sí? Y aquí nosotros podemos venir y escoger. Vean que aquí tienen sangría, la que habíamos dicho primero. Tenemos sangría a la derecha, ¿sí? Sangría a la derecha de cuántos centímetros. Le voy a colocar de 2 centímetros sangría a la derecha y le digo aceptar. Y vean que en esta parte de aquí en la derecha, ¿sí? En este párrafo de color azul, ¿sí? Vean que aquí nos ha aplicado una sangría a la derecha, ¿sí? Es decir, el texto se ha separado de 2 centímetros del margen derecho. Luego vamos a venir y le vamos a aplicar a nuestro texto de color, a nuestro párrafo de color rojo, le vamos a aplicar una sangría izquierda también de 2 centímetros, ¿sí? Y ahí está. Respecto al margen izquierdo es que el texto se separa 2 centímetros, ¿sí? Este tipo de la sangría se utiliza más que todo para resaltar para hacer unas citas o para resaltar unos textos que nosotros consideremos importantes en nuestro documento, ¿sí? Luego tenemos sangría de primera línea, ¿sí? Este texto, al párrafo de color negro, vamos a venir y vamos a aplicar una sangría, ¿sí? En esta parte, sangría, y aquí vean que dice sangría de primera línea. Si queremos de 1.25, bueno, en este caso para que sea uniforme le vamos a colocar 2 centímetros. Y vean que aquí en la vista previa simplemente la primera línea es la que tiene esta sangría. Entonces le decimos aceptar y ahí ven, ¿no? Que esta primera línea se ha aplicado en una sangría de primera línea de 2 centímetros. Y por último tenemos la sangría francesa. La sangría francesa es aquella que dice que, por ejemplo, la primera línea no se toca, o en este caso no tiene ninguna separación, pero sí las restantes líneas. Entonces para eso este párrafo de color verde lo voy a decir que voy a aplicar sangría de francesa a este párrafo de color verde. Entonces venimos a párrafo, venimos al cuadro de diálogo y le decimos aquí sangría francesa, y también le voy a decir que sea de 2 centímetros, ¿no? Obviamente la sangría, dentro de la especificación de cualquier documento les tendría que decir qué tipo de sangría y de cuántos centímetros, ¿ya? Entonces le decimos aceptar y ya está, ¿no? Entonces la primera línea mantiene el formato y las siguientes líneas son las que tienen una distancia de 2 centímetros, ¿sí? Que se aplica a todo el párrafo, ¿no es cierto? Entonces esa vendría a ser la sangría francesa. Ahora nosotros también podemos venir, generalmente digamos esta es la forma más fácil de hacerla, pero nosotros también podemos venir y utilizar otro tipo de bueno, vamos a utilizar una sangría que se utiliza por regla, ¿sí? Voy a venir a esto para enseñarles esta parte. Voy a venir al primer párrafo y aquí voy a venir a utilizar sangría izquierda. Cuando alguien quiere utilizar sangría izquierda para un documento utilizando la regla, ¿sí? Recuerden que
perdón, pero si es que no les aparece la regla, nosotros tenemos que venir aquí a la ficha vista, ¿sí? Si algunas veces, por ejemplo, su documento o el Word, el programa en Word no está mostrando la regla, entonces tenemos que venir a vista, y en vista vamos a venir y vamos a buscar donde diga regla. A ver, por ejemplo aquí, bueno, está un poco pequeño mi ventana, pero aquí está, aparece. Vean que aquí aparece mostrar, ¿sí? Aquí tenemos un grupo mostrar, aquí dice regla, ¿sí? Si alguna vez no les aparece la regla, entonces simplemente tenemos que venir y activar aquí esta parte donde dice regla. Tenemos, bueno, aquí, bueno, adelantándonos, tenemos un poco de lo que es líneas de cuadrícula y el panel de navegación, que es más que todo para buscar texto y todo lo demás, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a cerrar nada más. Entonces ahí activamos lo que es regla. Entonces, volviendo a nuestro documento, ¿sí? Vamos a venir y vamos a utilizar. Vean que aquí tenemos en este caso unas pequeñas flechitas, tenemos un cuadradito, una flechita hacia arriba y una flecha hacia abajo, ¿no? Entonces aquí vean que si yo pongo el mouse sobre el cuadradito, dice sangría izquierda. Entonces yo puedo venir, decirle sangría izquierda. O vean que aquí, bueno, puedo venir y calcular en base a los demás elementos. Pero como les digo, tenemos que tener una buena precisión. Bueno, no vamos a establecer bien de cuántos centímetros estamos aplicando la sangría. Así que cuando utilizamos el cuadro de diálogo de párrafo, ¿sí? Entonces, si del cuadradito yo puedo venir y aplicarle sangría izquierda. Si quiero sangría derecha, tendría que venir aquí al borde derecho de lo que es el documento, ¿sí? Aquí van a ver que tenemos esta otra flechita apuntando hacia arriba y dice sangría derecha. Entonces, como estoy en este párrafo, ¿sí? Si aplico, eso vendría a ser la sangría derecha. Luego, si queremos aplicar sangría de primera línea, tendríamos que venir y mover la flechita que está apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, con eso, ¿sí? voy a aplicar. Vean que estoy aplicando sangría de primera línea. Y si quiero la sangría francesa, tendría que aplicar la flecha que está apuntando hacia arriba, ¿sí? Y ahí vean que estoy aplicando sangría francesa. ¿Ya? Eso es para utilizar, en este caso, utilizando la regla, como podemos establecer las sangrías. Pero también podemos, hay otra manera, pero simplemente es para aplicar sangría de primera línea, ¿sí? Entonces podemos utilizar la tecla Tab, ¿sí? Y la tecla Tab es aquella que, bueno, vamos a mostrar, a ver, teclado en pantalla, es la que está al lado izquierdo, ¿sí? Y después de tener en este caso Shift, tenemos el Caps Lock, en este caso el bloqueo de mayúsculas, y luego tenemos la tecla Tab, ¿sí? La tecla Tab es la que tiene una flechita hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces con esa tecla nosotros también podemos aplicar sangría, ¿sí? De primera línea, ¿no? Y para quitarle tenemos la tecla retroceso, que es la que está del enter arriba, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver es el espaciado entre párrafos. El espaciado entre párrafos es esta distancia que les decía, ¿no es cierto? Vean que el párrafo tenemos el azul, el párrafo rojo, aquí en una distancia, una separación. Entonces nosotros vamos a venir, y si algunas veces queremos aplicar más espaciado entre esos párrafos, podemos seleccionar todo, hacer un control E para aplicar a todo el documento, o simplemente queremos seleccionar el espaciado de este párrafo, ¿sí? De este párrafo en concreto, ¿sí? Supongamos que esta es una cita, entonces necesitamos que aparte de que tenga una sangría izquierda, queremos que resalte más separándose de los textos. Muchas veces, generalmente esto lo hacen poniéndole un enter y un enter después, ¿no es cierto? Pero no es la forma correcta de hacerlo. Entonces venimos y puedo seleccionar si quiero todo el párrafo, ¿sí?
Entonces vamos a venir al cuadro de diálogo y aquí vean que nos dice un espaciado, ¿sí? Este es el espaciado entre párrafos. Entonces yo voy a venir y le voy a decir de cuántos puntos quiero el espaciado. Generalmente vean que tiene el posterior de 8 puntos, es decir que después de este espaciado hay de 8 puntos es la distancia que existe entre párrafos, ¿no? Eso es lo que se está aplicando. Pero si en este caso yo quiero darle aquí un espaciado más que el anterior, ¿sí? Tendría que venir y decirle, por ejemplo, quiero de 12 o de 18, ¿no? Y el posterior también quiero de 18. Ya, entonces vean que aquí se va a aplicar 18 puntos y en esta parte del anterior también se va a aplicar un espaciado de 18 puntos. Entonces hacemos clic ahí y ahí está, ¿no? Tenemos más distancia. Incluso si queremos que se note un poco más, le vamos a colocar de 24. Ya. Generalmente yo utilizo el anterior y el posterior cuando quiero resaltar citas, ¿sí? O un texto importante. Entonces tendría que tener la misma distancia, ¿no? Para que resalte de una mejor manera, ¿sí? Entonces vean que ahí tenemos nuestro espaciado entre párrafos. Luego, otro elemento importante que también dentro del párrafo que se utiliza es el interlineado. Recuerden que el espaciado es la distancia entre párrafos, mientras que el interlineado es la distancia entre las líneas de un mismo párrafo. Es decir, ahora yo quiero separar un poco la distancia entre las líneas de este párrafo de texto de color rojo. Entonces para eso puedo seleccionarlo o simplemente tener situado ahí nuestro cursor en el párrafo que queremos modificar. Si queremos esto aplicarlo a todo el documento, lo podemos hacer también. Lo podemos hacer con un control E, ¿sí? Pero lo vamos a aplicar simplemente al párrafo en esta oportunidad. Entonces ponemos nuestro párrafo nuestro puntero en el párrafo de color rojo, venimos al cuadro de diálogo y aquí vean que dice el interlineado. Por ahora está en múltiple. Tenemos sencillo, 1.5 líneas, doble, mínimo, exacto, de varios interlineados que uno puede ir probando. El mínimo es para que vean que esté pegando más el texto. Si ustedes quieren pegarlo un poco más, tendrían que ir modificando, pero no tanto, porque obviamente el texto ya no se puede leer no se puede leer correctamente, ¿no? Entonces aquí le voy a poner de 1.5 líneas, que es lo que algunas veces se utiliza dentro de la elaboración de documentos, ¿sí? Para el marcado de citas. Entonces podemos utilizar 1.5 líneas y le decimos aceptar, ¿no? Entonces ahí vean que las líneas dentro del mismo párrafo se han separado un poco más, ¿ya? Otro aspecto cuando estamos elaborando nuestros documentos es también el control de líneas viudas y huérfanas, ¿sí? Esto es algo importante que algunas veces dentro de lo que es el Word venía desactivado, pero vamos a verlo para que si en alguna vez está desactivado, simplemente la active. Por ahora, simple a modo de ejemplo, voy a utilizar varios enters, ¿sí? Simplemente para controlar esto. Ya, entonces vean que cuando un documento pasa las líneas, vean que bueno, en este caso está activado ese control y vean que ha saltado todo el párrafo. Vamos a ver con un ejemplo. Lo vamos a desactivar esta opción que es de control de líneas viudas y huérfanas, ¿sí? Para eso venimos aquí a lo que es párrafo, ficha inicio, el grupo párrafo, abrimos el cuadro de diálogo y vean que aquí tenemos líneas y saltos de páginas. Entonces vean que aquí está activado ya el control de líneas viudas y huérfanas. ¿Qué es este control de líneas viudas y huérfanas? Yo lo voy a desactivar y vamos a darle enter, ¿sí? Vean que esto es una línea
huérfana, ¿no? Esta línea, por ejemplo, dentro de las reglas, dentro de las normas, por ejemplo, nos indica que un párrafo no puede una línea del párrafo no puede quedar huérfana, ¿no? Es decir, todo el párrafo tendría que estar dentro de una misma hoja. Por eso es que, digamos, cuando está activado, o esto tendría que pasarse aquí, o el texto de arriba tendría que pasarse a la parte de abajo, ¿no? Entonces, esta es una línea huérfana, y una viuda vendría a ser la siguiente. A ver, vamos a poner ejemplo, ¿sí? O por ejemplo aquí, bueno, vamos a aumentar un poco más de texto, ¿sí? Ejemplo, y ahí está, ¿no? Vean que esta pequeña palabra, bueno, estas letras de aquí han quedado viudas, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, esto está separado de las otras tres líneas del párrafo, ¿sí? Entonces, para que eso no suceda, ¿sí? Entonces es que se activa esta función, que es el control de líneas viudas y huérfanas, ¿no? Entonces vean que si yo lo dejo ahí, vengo aquí, lo activo, ya, vean que directamente, bueno, obviamente como no hay espacio, me lo ha pasado otra línea para que no quede viuda, ¿no? Entonces, de esa manera es que se hace el control, ¿sí? Algunas veces, obviamente, no va porque, digamos, son varias líneas, obviamente es que ha hecho eso. Pero si yo tuviera 3 líneas, ¿sí? En este caso, como son 4 líneas, obviamente me lo he separado en dos para que no estén una suelta. Pero si yo tengo 3, vean que las ha juntado las 3, ¿no es cierto? Entonces, si quiero colocar algo más, también, digamos, me lo va a pasar hacia la otra hoja, ¿sí? Algo importante también aquí, digamos, es que, por ejemplo, si yo en este caso no quiero que esto tampoco suceda, quiero que sí o sí mi párrafo esté completo en una página, yo tendría que venir aquí en párrafo y decirle conservar con el siguiente, ¿sí? Al decirle conservar con el siguiente, yo voy a hacer que todas las líneas estén juntas, ¿sí? Conservar con siguiente, y luego tenemos conservar líneas juntas. Ahí, si hacemos clic en esta casilla, se evita que se pueda insertar un salto de página en medio de un párrafo, ¿no? Y tenemos otro salto de página anterior. El salto de página anterior provoca que el párrafo sobre el que se aplica siempre sea el primero de una página, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos activarlos, estos dos, y vamos a ver que sí o sí, por más que hayan sido 4, me lo ha conservado las 4 líneas juntas. Algunas veces esto se utiliza cuando escribimos un libro y, por ejemplo, nuestra definición o algo, no podemos estar volteando una página para continuar la lectura de ese párrafo, si no se perdería el hilo de la lectura de nuestro documento, ¿no? Entonces, por eso que se activa esta parte de conservar con el siguiente y conservar líneas juntas, ¿ya? Por último, tenemos las excepciones de formato. Las excepciones de formato nos ayudan a que, por ejemplo, tenemos aquí una casilla que dice suprimir números de línea. Esto es más que todo cuando tenemos líneas en blanco, ¿sí? Vean que cuando se hace un contrato y todo lo demás, se indica cuántas líneas están escritas y todo lo demás. Entonces, si alguna vez queremos utilizarlo, podemos suprimir números de línea, ¿sí? Otro aspecto importante es no dividir con guiones. Recuerden que algunas veces cuando tenemos en este caso un texto, por ejemplo, para transmitirse, ¿sí? Vean que aquí, por ejemplo, algunas veces existe mucha separación, o cuando es un texto muy largo lo va a dividir la palabra con guiones. Entonces, si yo no quiero que en este caso que el Word me divida las palabras con guiones, entonces aquí le podemos activar también dentro de la excepción de formato, podemos activar, decirle no dividir con guiones. Entonces esto nos va a ayudar a que
todas las palabras se mantengan juntas, ¿no? Y no se estén dividiendo nuestras palabras, ¿ya? Entonces, eso, hasta aquí la parte de formato, ¿sí? De formato que vamos a ir viendo dentro de los documentos, ¿sí? Algo por último, para terminar, digamos, tenemos aquí también lo que es establecer como predeterminado. Cuando nosotros queremos que nuestros documentos ya tengan, por ejemplo, este control de líneas viudas huérfanas, conservar con el siguiente, conservar con líneas juntas, podemos decirle establecer como determinado, y así todos nuestros documentos ya se van a crear con las características que nosotros habíamos indicado, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado esta parte de formato, así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.